Los chamanes, Concho, ¿sabes quiénes eran? Los chamanes, como un hombre. No, los chamanes eran como los médicos magos de la comunidad indígena. Eran también los que ayudaban a la gente a través de talismanes y de sustancias y de hierbas para curar las enfermedades. Y también se comunicaban con el más allá. Ellos podrían transformarse en naomas. ¿Sabes quién es un naoma? Ah, Naomi es la vecina que yo tengo por allá de mi pueblo. No, pues Naomi no, se llaman naomas porque son los chamanes que tienen la capacidad de transformarse en animales. Sí. Algunos se transforman, por ejemplo, en serpientes, o en jaguares, o en murciélagos. Y hoy vamos a hacer la historia del hombre murciélago. Y para ello vamos a emplear títeres de sombras que están relacionadas con los murciélagos, porque los murciélagos aparecen, adivina en dónde. En la cueva. En las cuevas, exactamente. Ahí viven encerraditos y salen en... En el Discovery Channel. No, ¿salen en qué momento del día? De día no salen de noche. Eso, salen en la noche. Y entonces los murciélagos están asociados con la noche. Lo mismo las sombras están asociadas con la noche porque se pueden proyectar con luces para poder jugar con ellas y actuar. Bien, pues la historia del hombre murciélago va a ser con títeres de sombras y para eso necesitamos unos materiales que son estos. A ver. El primero es una caja de cartón o un pedazo de cartón que encontremos en cualquier lugar. Puede ser una caja de cartón vieja de las que hay en la casa que ya no se está empleando. Podría ser también de algún empaque de los que tenga el vecino de la tienda del barrio o simplemente un cartón que encontremos en cualquier lugar. Eso, reciclado, nada de comprar cartones. No todo podemos hacerlo con materiales reciclados. Eso es. Aquí tenemos también recortes de cartón, de cartulina, pero es un cartón ya más delgado, es una cartulina delgada y para poder tener este material pues podemos dirigirnos a la bolsa de reciclaje que papá o mamá tienen allá al lado de los desechos que son orgánicos, están los desechos que son reciclables y ahí hay muchos empaques de productos y esos empaques también tienen muy bonitos colores, algunos de ellos podemos emplearlos para hacer nuestros títeres de sombras. O con la cartulina de los trabajos de primaria. Bueno, Lo también cogemos pueden por el otro lado. sí señor, pueden reciclar esos materiales también. Vamos a usar filtros de colores. Estos por ejemplo son acetatos. Pero si no tienen acetatos de colores, pues también se pueden usar celofanes o se puede usar cualquier tipo de material translúcido de plástico y se colorea con un marcador para poder crear los ambientes de colores para nuestra historia. Eso, lo coloreamos ahí con marcadores de colores que en el mar andan nadando. Marcadores de colores no, son caracoles de colores, caracoles de colores que en el mar andan nadando. ¡Nueva! Eso es. Bueno, y vamos a usar también esto que es Esto es como cinta. cinta adhesiva. Eso. Vamos a necesitar marcador y cortador. Y también vamos a necesitar los papás o los hermanos mayores para que nos ayuden a cortar. Ah, claro, para cuando van a usar el cortador tienen que estar acompañados de una persona mayor para que no vayan a tener accidentes. Vamos a usar también un lápiz, unos palitos que pueden servir para sostener las siluetas. En este caso son palitos de pincho o podría ser, ¿qué se te ocurre? No se podemos usar un alambrito. Eso, pueden usar alambritos. También vamos a usar tijeras para recortar todos los elementos que vamos a emplear. Esto que es pegante. Eso. Ajá. Vamos a usar pegante para pegar todo lo que tenemos que pegar. Y para poder hacer la pantalla de las sombras vamos a emplear papel. Este es papel periódico, pero podemos emplear cualquier clase de papel blanco. Y si no tenemos en ese momento en la casa a la mano un papel del tamaño que necesitamos, pues simplemente le pedimos prestado a alguien de la familia un pañuelo y la tela del pañuelo también nos puede servir de pantalla para proyectar las sombras. Eso. ¿Listo, Concho? ¡Listo! Ahora sí, manos a la obra. Eche, vamos a ver. Aquí está nuestra caja de cartón y entonces la vamos a abrir para que nos quede el cartón completamente liso. Entonces yo le quito los pegantes que tiene la caja y ya queda abierta
la vamos a recortar para poder sacar esta parte central que sería para la pantalla. Y aquí en los laterales nos va a quedar el espacio para sostener el teatrillo. Entonces voy a cortar así. Aquí es donde necesitamos a nuestro adulto responsable. Yo aquí tengo al maestro Ciro. Eso es, tú me tienes que ayudar ahí. Correcto. Entonces doblamos aquí, mira tan fácil que se puede cortar el cartón. Y ahora saco yo el pedazo que sobra acá. Cuidado, Concho, porque estoy cortando hacia allá. Hay que tener mucho cuidado, los niños no van a meter la mano cuando están cortando. Eso, también lo pueden cortar con las tijeras, pero entonces va a ser mucho más difícil, pero más seguro. En el caso que no puedan cortarlo con las tijeras, pues tienen que tener mucha paciencia y mucho cuidado. Vean, aquí está, entonces esta parte la vamos a dejar por fuera. Y ahora voy a usar el otro pedazo que viene acá, lo doblo, ¿sí? Eso, Y para que queden los dos pedazos igualitos. Eso, y corto aquí, hago la marca por este lado, doblo el cartón, mira, se deja cortar fácilmente, metiendo el cortador por este lado. A ver. Ajá. Y ya tenemos esta parte que va a ser la parte de nuestro teatrino, ¿sí? Che, se va a hacer el teatrino. Sí, pero podemos cortar estas partes también que están sobrándonos, ¿vale? Ah, bueno, hay que cortarlo para que quede bien chévere. Que quede bien bonito, la idea es hacer algo muy bonito. Esto es, sí señor. Bueno, yo voy a cortar aquí, cuidado, Ay. Concho, cuidado, eso es. Y quitamos estos fragmentos de cartón. Este sale, Eso sale un pedazo de cartón. sale el segundo pedazo de cartón que nos está sobrando. Otro pedazo de cartón que sobra. Y sale el último pedacito de cartón para que quede nuestro escenario. Muy bien. Y ahora sí ya quedó. Ahora ya casi está. ¿Ven? Ahora sí se puede apoyar en la mesa. Pero para poder hacer la ventanita para las sombras debemos tomar el lápiz y una regla. Y si no hay regla, pues con el palito mismo podemos marcar hasta dónde vamos a llevar el tamaño de la ventana de nuestro teatro, que en las artes escénicas se llama boca de escena. Che. Sí, señor, vamos aprendiendo aquí muchas cosas en el Museo Mapuca. Aquí están ya las líneas marcadas por donde debemos cortar con nuestro marcador. Con el marcador, pero también con mucho Cuidado. Eso es. Entonces, Vamos a cortar ahí. vamos a cortar esto aquí así. Y volvemos a repasar porque este cartón es un poquitito grueso. Hacemos lo mismo del lado contrario. Con mucha paciencia. Sí, aunque esto es muy fácil. Pero no porque sea fácil vamos a hacerlo apurados. Eso, yo agarro acá, yo agarro. Porque del afán no queda sino el... Cansancio. Eso dice el refrán y es muy cierto. Eso, sí señor. A ver, cortamos aquí, vamos cortamos acá. Ustedes tienen que cortar con mucho cuidado y con la ayuda de un papá, ¿no? Exactamente, con la ayuda del papá, la mamá o los hermanos mayores que también deben tener mucho ¡Cuidado! cuidado. Miremos a ver si aquí ya está, vean. Ay, quedó como la ventana de mi casa. Parece una ventana de la casa, pero es la ventana de la casa de los títeres. Aquí tenemos ya el recuadro cortado en nuestra caja de cartón que va a servir de ventana para que por detrás proyectemos los títeres de sombras. Y ellos se van a proyectar, puede ser sobre una tela que podemos simplemente reemplazar por un pañuelo. Eso, el pañuelo del papá lo pedimos prestado. Prestado, pero no lo vayan a cortar. O mejor aún, podría ser un pedazo de papel. Eso, Entonces, podemos utilizar cualquier papel, el papel bond, el papel periódico, el papel higiénico. no, el papel higiénico no se puede usar para eso porque se deshace muy fácil. El papel higiénico no, devuélvalo. Eso es. Entonces ahora sí, vamos a cortar lo que va a servir luego como pantalla para las sombras, que es un pedazo de papel que nos va a ayudar a cubrir este huequito.
ese papel, vamos a dar la vuelta, lo ubicamos por la parte interna y con 4 pedacitos de cinta pegante. Ay, a veces el pedacito de la punta de la cinta se le pierde a uno, ¿no te pasa, Concho? Eche, siempre voy a buscar la punta y nunca la encuentro. Eso es, bueno, pues sacamos 1, 2, 2 pedacitos. van, Los dejé 3 pedacitos. y ahora el último que son 4 pedacitos para conectar 4 aquí pedacitos. en nuestra pantalla. Eso es, ubicamos centrada la pantalla sobre la ventana que habíamos cortado y la fijamos, nuestra pantalla, en las esquinas con la cinta adhesiva. Esto es para que no se caiga y no estemos ahí tumbándonos del teatro. Eso, y miren ahora cómo nos quedó nuestra pantalla para el teatro de sombras. ¡Che! Ya tenemos el teatrino. Lo primero que vamos a dibujar es la silueta del personaje principal, que va a ser el chamán, ¿cierto? chamán. Que el chamán se llamaba Naoma, recuerda. Entonces vamos a ponerle de pronto un cuerpo así como un cuadradito. Le Ustedes ponemos pueden los construir pies. su chamán así con una bolita, hacer un chamán más gordito. Eso es. Le ponemos las manitas como si fueran unos martillitos. Este chamán va a quedar muy esquemático. Y le ponemos la cabeza un poco más grande. Miren, aquí está el chamán. Es que de cabezón. Eso es. Lo cortamos con cuidado por el borde con las tijeras. Con mucho cuidado. Y vamos a obtener la silueta de nuestro chamán, que va a representar la historia del hombre. Del hombre murciélago. El hombre murciélago. ¿Tú conoces la historia del hombre caimán? Ah, claro. Es el hombre caimán que se metía ahí al río y se convirtió en un caimán. Eso me lo contaba mi abuelita. La señor Concha me lo contaba. Ah, sí, Concha, tu abuelita, yo la conocí. Una señora muy amable y que también conocía muchas historias divertidas que nos contaba y nos enseñaba a todos de su pueblo, y de también las historias que le contaba ella, su abuela y su tatarabuela. Eso es una tradición que no se puede perder. Ir a conocer las historias, volver a los museos, que hay muchas historias. Claro, los museos no solamente guardan cosas viejas como piensa la gente. Ay, no, es un museo de viejeras. No, es un museo lleno de historias, y las historias están llenas de fantasía y de emoción. Entonces el museo es un lugar también muy divertido donde podemos pasar días inolvidables. Me acuerdo el día que guardé a mi abuelito en un museo. Para que todo el mundo lo viera. Bueno, mira, aquí está nuestro chamán. Lo voy a poner aquí para que podamos verlo mucho mejor. ¿Sí? Oh, y ya tenemos la primera silueta. Otro personaje que tiene que aparecer, ¿cuál es? El murciélago. El murciélago. Entonces Eso. el murciélago es un animal que tiene así como unas alas con punticas, ¿cierto? Tiene un par de alas y tiene también un par de paticas. Y paticas, y la cabecita así con unas orejas grandes. Eso así. Este va a ser nuestro ¡Murciélago! Jeje. La palabra murciélago contiene todas las vocales, ¿sí te has dado cuenta? A ver, para ver. Tiene la A, A ver, murciélago. A. Tiene la E, Murciélago. Murcié, Sí, murcié también tiene la E. la I, Sí. murcié, La Go, y la O la Murciélago. tiene, murciélago. Jeje, sí, también y la lo tiene. U. En la mur. Eso, entonces es una palabra muy curiosa también porque contiene todas las vocales. Ve, ese murciélago de verdad sí tiene algo especial, de verdad que sí. Ay, sí, se me le cayó la cabecita al murciélago porque me distraje y corté más allá de lo que debería cortar. Pero no hay ningún problema porque yo puedo cortar la cabecita del murciélago con sus orejitas, y al final se la voy a pegar con un pedacito de cinta adhesiva, y todo solucionado. Eso, ustedes también pueden arreglar así sus muñecos si de pronto se les cae una ala o una patica. Con un poquito de cintica lo arreglan. Eso, muy bien.
Bueno, aquí está entonces el segundo personaje, que es ¡El murciélago! el murciélago, el chamán, el murciélago. Y ahora, ¿quién nos falta? A ver, ya tenemos el murciélago. ¿Cómo se llama la obra? Se llama El hombre murciélago. Entonces necesitamos al chamán transformado en hombre murciélago. Para eso vamos a calcar la silueta del hombre en nuestra cartulina, que nos quede igualito. Lo vamos a calcar. Va a tener dos hombres. Sí, porque tiene que ser el mismo hombre que se transforma en murciélago. Entonces podemos ir al museo y mirar en la orfebrería, es decir, en las piezas hechas en oro o en cerámica, las piezas de alfarería. Podemos buscar al hombre murciélago. Y entonces ahí vamos a encontrar que él se ponía en la cabeza un tocado. ¿Sabes qué es un tocado, Concho? Un tocado es cuando uno juega congelado, si se toca uno sale otro. No, un tocado es como un adorno en la cabeza, como los que se ponen en los carnavales, se ponen unos penachos en la cabeza. Ah, como la reina. Eso es, entonces estos taironas usaban unos penachos que eran como así. Ajá, como en forma de murciélago con unos elementos redondeados, y se ponían aquí más cosas redondas, así. Entonces les quedaba la cabeza de esta manera, más o menos, porque lo usaban como un tocado, que no era propiamente una máscara, sino era un adorno superficial que se colocaban encima de la frente. De hecho, le quedaba esa cabeza bien decorada. Muy bien, entonces se transformaban así en hombre ¡murciélago! Bueno, yo voy a cortarlo rápidamente, a ver. Eso, y ustedes también acuérdense de ir a mirar a ver cómo era el hombre murciélago para poder hacerle el dibujo en su casa. Eso, o también en el mismo museo, pueden ir a tomar notas al museo y allá ellos les van a colaborar, Carlita y todos los demás que trabajan en el museo, les van a colaborar para que ustedes puedan ver los personajes, tomar referencias gráficas de ellos, dibujarlos, o con el celular tomar fotografías de las piezas del museo. Eso sí, solamente para uso personal, no para comercializarlas, porque eso está prohibido, porque eso tiene derechos de autor. Hay que respetar el derecho de los autores. Eso es solo y únicamente para hacer así el teatro de títeres en familia. No para llevarlo así a subirlo a internet ni nada de eso. No, pues sí, también lo pueden subir a internet, pero no para comercializarlo. Entonces sí lo pueden subir a internet. Claro, la idea es esa, que puedan hacer sus historias con los personajes del museo y también las puedan compartir en internet y poner la referencia de Mapuca, que es el Museo de Arqueología de los pueblos del Caribe. Del Caribe. ¿Tú eres de dónde, Concho? Ay, yo soy de la costa Caribe, de por allá al pie de Barranquilla. Ay, tú debes ser como de Soledad o de la ranchería. Ah, tú vienes de una ranchería, o sea que tú eres como un pescador, de familia de pescadores. Claro que sí, yo ando así, nosotros contamos nuestras historias, también esas historias que hemos aprendido en el museo. Bueno, pues vamos a mirar ahora una imagen del hombre murciélago del museo, para que se fijen a ver si nos quedó algo parecido. Eso, vamos a ver la imagen. Ahora vamos a ponerles los palitos a los títeres, a las siluetas, para poder sostenerlas y manipularlas con cuidado. Entonces empecemos con el hombre murciélago. Le vamos a poner aquí un pedacito de cinta, y para que no se nos llegue a formar sombra, del otro lado le recortamos, que no vaya a ser exageradamente grande el pedazo de cinta, pues entonces la ubicamos así. Eso, justo y necesario. Apenas lo justo, eso es. Eso es. Bueno, aquí tenemos ya a nuestro chamán. Ahora vamos a pegar la silueta de esta mariposita que hice también mientras estábamos en la pausa, cuando estábamos viendo la explicación que nos daban los guías del museo sobre el hombre murciélago y las piezas arqueológicas que están allí en este espacio mágico maravilloso. Claro que sí, maestro. Esto nos va a quedar muy bonito. Nos va a quedar, nos está quedando, Concho, está quedando súper.
Entonces, aquí está el chamán, que es el hombre normal, así, que es el médico brujo, el médico mago de la comunidad. Nos falta el que tiene todas las vocales. El hombre murciélago. No, el murciélago. El solo murciélago, entonces. El murciélago, ese que tiene todas las letras vocales. Eso es. Y hay que pegarle bien el palito para que no se vaya volando. Pues precisamente vamos a hacerlo volar con el palito. Bueno, y me falta un pedacito de cinta para ponerle a la florecita que había hecho también. Entonces, ahora sí, están listos nuestros personajes. Y ahora sí vamos a poder contar la historia del hombre murciélago. Aquí están todos. Bueno, aquí hemos puesto nuestra caja de cartón con la pantalla del teatro de sombra Mapuca. Muy bien, lo sostenemos con algo que pese, pueden ser pocillos para que no se nos vaya a caer. Un pocillo pero vacío para que no se riegue nada. Aquí están nuestros títeres de sombras que los vamos a emplear en la parte de atrás. Tenemos que usar también el celular o una lámpara. Yo voy a usar la luz del celular para iluminar acá y que se puedan ver las sombras. Eso, le piden ayuda al papá para que prendan la linterna esa del celular y pueda proyectar acá. Para efectos de sonido podemos usar piticos, por ejemplo este. Mírenlo. O este otro, miren, otro silbato hecho con una caña. Y si no tienen silbatos o un instrumento musical en la casa, pueden acompañar la historia que los niños van a representar usando, por ejemplo, las llaves de la casa para hacer sonidos. Todo lo que está en la casa puede utilizarse para hacer sonido, ¿verdad? Eso es. Eso, con cualquier cosa. Todo. Ahora sí, Concho, vamos a bajar las luces para empezar nuestra historia. Ay, ahora sí va a empezar la historia del hombre murciélago. El Teatro de Sombras Mapuca presenta la historia de los Tairona, el hombre murciélago. Desde hace muchos años, los hombres vivían en armonía y con mucha felicidad, porque también disfrutaban armónicamente con la naturaleza. Un mosquito está volando por acá. ¡Ay, pero qué encuentro en este lado! ¡Hay una florecita! Y aquí hay alguien más. Una hermosa mariposita que aletea de flor en flor y alegra también mi día. Pero cuando llegaba la noche y caía la oscuridad en las montañas de la costa caribe colombiana, en la Sierra Nevada, aparecía desde allí un mágico personaje, que era el murciélago. Y el hombre, al ver al murciélago, se dijo: si yo pudiera ser como él, podría volar y llegar tan alto como quisiera, no solamente volar en la noche, sino también en el día. Entonces, al día siguiente, el hombre fue a buscar unos materiales y se construyó un tocado, una diadema para cubrir su cabeza y transformarse de esa manera en el hombre murciélago, el gran chamán. Sí, soy el gran chamán, el hombre murciélago, que logra el equilibrio entre el día y la noche, el equilibrio entre todas las fuerzas de la naturaleza. Mi poder es mágico y es un poder benéfico para toda mi comunidad tairona. Así, a volar con la imaginación. Bueno, Concho, ¿cómo te pareció esta visita virtual al Museo Mapuca y la actividad que desarrollamos hoy? ¡Eche, maestro! Esta actividad del día de hoy estuvo muy divertida. Esta visita me gustó mucho. Y todos ustedes los que nos acompañaron en esta visita pueden enviarnos sus dibujos y sus historias a esta dirección que aparece acá abajito.
Sí, señor. Eso, al Museo Mapuca. O también los pueden compartir en sus redes sociales con todos sus amigos, familiares, con los compañeros del colegio y con personas de otras ciudades o países para que vean las cosas maravillosas que hacemos en nuestra costa Caribe. Y luego de esta visita virtual los esperamos cuando vengan a Barranquilla a hacernos la visita en persona y a conocer este mágico lugar. ¡Hasta pronto! Eso, hasta pronto, que hoy más pronto. Aquí nos vemos. Nos vemos en otra lección y en Eso. otra historia. Eso, claro que sí, visiten los museos.